Al concluir el Congreso de Panamá, Bolívar se encuentra en el punto más alto de su prodigiosa carrera. Es presidente de la Gran Colombia, dictador del Perú y presidente de Bolivia. O sea que ejerce el poder directo en el territorio de lo que hoy son 6 repúblicas. El poder militar de Bolívar parece tan inmenso como su influencia política, pero es una completa quimera. La revolución hispanoamericana ha tocado a su fin sin lograr consumar la independencia en la unidad nacional. Este ideal de unidad chocaba contra las ambiciones de las patrias chicas que tenían los caudillos de la época, que habían aceptado a Bolívar para lograr la independencia de su suelo, pero que ambicionaban el poder. Páez, el caudillo llanero, tejía sus intrigas en Caracas y el vicepresidente Santander lo hacía en Bogotá. En el Perú, los mediocres jefes militares que habían crecido a la sombra del Libertador conspiraban ahora contra él para romper los lazos que unían al país con Colombia y Bolivia. Las tropas colombianas que se hallaban en Lima, adictas a Santander, se sublevan y niegan obediencia a la Constitución bolivariana. Un antiguo subordinado de Bolívar, el general Lamar, es designado presidente del Perú para disolver la Constitución. Liberada del yugo español, la aristocracia limeña, la más parásita y cobarde de América, quiere ahora liberarse de su libertador. Al recibirse la noticia en Bogotá, una manifestación popular, de la que participa el mismísimo Santander, festeja el atentado contra la autoridad de Bolívar. Ante semejante estado de situación, el Libertador decide asumir el poder en Colombia. Simultáneamente, la oligarquía alto peruana hackeaba al general Sucre en Bolivia. También el vencedor de Ayacucho resultaba ya innecesario y molesto a los mineros y esclavistas de Bolivia. Que es contra lo que Bolívar luchó en vida, una suerte de mirar los pequeños objetivos y descuidar las ideas grandes. Esto se lo reprochó Bolívar hasta el fin de los días al resto de los latinoamericanos. La Gran Colombia volaba en pedazos. Los encomenderos bolivianos se declaraban independientes. Lo mismo hacía Perú. El general Flores, ferviente bolivariano, independizaba los departamentos del sur de la Gran Colombia y fundaba la República del Ecuador. El llanero Páez, ahora enriquecido, rompía el vínculo de Venezuela con Colombia, rehusaba toda subordinación al Libertador e incluso toda tentativa de paz. Se va a ir despedazando la República de Colombia. Bolívar, muy enfermo, el 1 de enero de 1830 renuncia al cargo de presidente, de Libertador presidente de la República de Colombia, y dice: voy a ir a Jamaica, me voy a reponer, y de allí entonces marcharé a Europa. Bolívar se sentía morir, pero debía asistir también a la agonía de la Gran Colombia, todo al mismo tiempo. Estaba enfermo de tisis, a los 47 años parecía un sexagenario. Pero todavía faltaban algunos golpes al corazón de Bolívar. Aquel joven general Córdoba, que al mando de sus lanceros y a paso de vencedores había decidido la trascendental batalla de Ayacucho, se levantaba ahora contra su antiguo jefe. Sucre quería volver a Quito, dejar las armas para dedicarse a labrar el campo, pero siempre respondió a un llamado de Bolívar. Y cuando Sucre marcha hacia el sur, en Berruecos, lo espera una partida, lo mata y deja su cuerpo ahí tirado. La muerte de Sucre fue para Bolívar una puñalada en el corazón. Simón Bolívar murió el 17 de diciembre de 1830 en esa ciudad, en cama ajena, sin un centavo y con la Gran Colombia dividida en 5 estados. San Martín envejecía en Francia. Artigas hacía lo propio en el Paraguay. Sucre y Monteagudo habían sido asesinados. La revolución hispanoamericana agonizaba junto a sus grandes hombres. Ahí Abelardo Ramos pone el foco. La independencia sirvió para sacarse el yugo español. Pero no para construir futuro. No para construir futuro. Durante la década posterior a la muerte de Bolívar,
se desarrollará la creación y disolución de la Confederación Perú-Boliviana y la caída de la República Federal de Centroamérica. Andrés Santa Cruz y Francisco de Morazán serán las figuras centrales de ambos dramas. Con la caída de la Gran Colombia, el Perú independiente será desgarrado por furiosas guerras civiles. La disolución del programa unificador de Bolívar parece no poder detenerse ni siquiera dentro de las mezquinas fronteras de los nuevos estados. Agustín Gamarra, un astuto bandido, se encarama a la presidencia. Luego es desplazado por el general Luis Orbegoso, quien a su vez es hackeado por otro aventurero inescrupuloso, el general Felipe Santiago Salaverry. Los tres son generales, y los tres se proclaman presidentes del Perú en 1835. Al mismo tiempo, como presidente de la República de Bolivia, se encuentra un antiguo oficial del rey, al que San Martín convirtió en militar americano, el mestizo Andrés Santa Cruz. Llamado por el Congreso peruano, Santa Cruz cruza con sus tropas la frontera, expulsa a Gamarra, vence y fusila a Salaverry y constituye la Confederación Perú-Boliviana. La noticia de la Confederación trastorna el sistema político americano, empezando por Chile y Argentina. Cuando los partidos forjados en la lucha por la independencia chilena, los seguidores de Carrera y los de O'Higgins fueron desplazados, se apoderó del poder una sólida clase social. Alianza de comerciantes y terratenientes conservadores se desplegaban en diversos partidos, pero se hallaban sólidamente unidos en la continuidad de un orden estable. Era lógico que semejante alianza social encontrara su gran representante político en un comerciante de Valparaíso, el puerto extranjero por excelencia de Chile. Ese hombre se llamó Diego Portales. La adaptación trasandina del pequeño burócrata práctico que aparece en todos los estados balcanizados y aborrece las quimeras, el que organiza la administración pública, pone en orden las finanzas, somete al ejército al poder civil oligárquico, gobierna con mano de hierro y sueña con una república chiquita y centralizada. Como no podía ser de otro modo, le declaró la guerra a la Confederación Peruano-Boliviana. Las tropas chilenas invaden el Perú, acompañadas por el general Agustín Gamarra y otros generales peruanos opuestos a la Confederación. Las maniobras políticas y militares de Santa Cruz resultan inútiles ante la magnitud de las fuerzas chilenas y peruanas que se unen en su contra. Santa Cruz es deshecho en la batalla de Yungay. Emigra al Ecuador, donde vivirá en la miseria. Un caso especial de perdurabilidad política y teórica del ideal de la unidad lo constituye Centroamérica. En el territorio que actualmente ocupan las repúblicas de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica, la contigüidad territorial, la unidad lingüística, la tradición histórica, la comunidad religiosa y la particular conformación geográfica habían integrado en un sistema propio a los pueblos que lo habitaban bajo el nombre de Capitanía General de Guatemala. Cuando se produce la invasión napoleónica de España, el proceso que se vive allí en Centroamérica es marcadamente diferente al que se produce en el resto de América. Se forman juntas, sí, pero no hay guerra contra el absolutismo. Los propios funcionarios españoles en Centroamérica se allanan a la nueva situación. En las Cortes de Cádiz participan diputados centroamericanos y sus resoluciones ejercen un influjo mucho mayor que en otras regiones americanas. Después, la reacción absolutista no se ensaña con Centroamérica, que recién emprende el camino de la independencia en 1821. La figura intelectual más notable de la independencia centroamericana fue José Cecilio del Valle, quien condenaba con gran severidad el régimen de encomiendas que esclavizaba al indio y la inclinación real hacia el oro y la plata. Las masas de mestizos e indios participaron decisivamente en todas las luchas por la construcción de la República Federal de Centroamérica. Creían que la revolución también se hacía para ellos. Fue un trágico error. El régimen semiservil de la prestación personal, anulado en el papel por la revolución, se restablecería oficialmente en 1839 bajo el nombre de Protectoría de Indios. La abolición del tributo, el repartimiento y la mita son reivindicaciones indígenas no satisfechas por la aristocracia criolla. Ello desencadenará en el seno del proceso de independencia insurrecciones específicas condenadas a la derrota.
El Congreso de 1823 declaró la independencia política de España y también del efímero imperio mexicano, dando origen a las Provincias Unidas de Centroamérica. Ese mismo Congreso llamó a celebrar una asamblea para constituir una confederación que representase a la gran familia americana. El inspirador de la idea fue Del Valle. Al general Francisco de Morazán le correspondió la tarea de poner en marcha la República Federal de Centroamérica. Morazán gobernó la región durante 8 años y mantuvo su influencia por casi 2 décadas. Fue la figura política y militar más notable del período. Pero todo su poder fue incapaz de reunir en un solo estado a los sectores de una economía centrífuga. La disolución de la República Federal de Centroamérica quedó formalizada en 1838, cuando el Congreso declaró que los estados eran libres para constituirse del modo que tengan por conveniente. 4 años después, en 1842, el general Morazán era fusilado por orden del general Rafael Carrera, el campeón del separatismo centroamericano. Gobernó Guatemala durante 30 años, estimulando en los otros 4 estados la división permanente, a cargo de otros pillos de su misma laya, con la bendición de la jerarquía eclesiástica y los terratenientes. Yo creo también la gran preocupación de Ramos y otro gran descubrimiento de Ramos es lo que podemos llamar el marxismo de Indias, ¿no? O el marxismo para latinoamericanos. Cómo rescatar desde el método de análisis marxista a la realidad latinoamericana. Y eso lo lleva incluso a profundizar en pensadores argentinos que, sin ser marxistas, pensaron América Latina, ¿no? Las campañas militares que se intentaron para derrocar al general Carrera e imponer la unidad del Istmo fracasaron, básicamente porque el mayor poder exportador de Centroamérica residía en Guatemala, cuyos terratenientes apoyaban al campeón del separatismo. Carrera también era apoyado por la corona británica, que por esos tiempos se benefició de la generosidad guatemalteca, recibiendo el territorio de Belice. Estados Unidos había permitido que se formalizara esta entrega a la competencia, a cambio de que los ingleses renunciaran a sus presuntos derechos sobre el futuro canal de Panamá. Entre unos y otros, despedazaban América Central. El sátrapa general Carrera murió plácidamente en su cama. Lo sucedió en el gobierno de Guatemala el general Justo Rufino Barrios, un liberal nacionalista, ferviente partidario de la unidad centroamericana. En febrero de 1885, Barrios declaró la creación de una sola república de Centroamérica y asumió al frente de la misma como supremo jefe militar. Los otros gobiernos centroamericanos se opusieron a la unidad a la fuerza. Estados Unidos lo consideró una inamistosa y hostil intervención en sus derechos, y el dictador mexicano Porfirio Díaz movilizó a su ejército hacia la frontera guatemalteca. Barrios fue derrotado y dejó su vida en el campo de batalla. La lucha armada por la unificación nacional de América Latina había concluido con la caída de Artigas, San Martín, Bolívar, Santa Cruz, Morazán y Barrios. Había durado medio siglo. En lo que restaba del siglo XIX, los últimos ecos de esa lucha se manifestarían en el terreno de la política y la diplomacia. Y así como a la unidad bolivariana sucediera la posterior fragmentación, ahora seguiría la mutilación territorial, caso de México, y hasta la cínica creación de nuevas soberanías, caso de Panamá. Alarmado por los continuos avances y provocaciones de los colonos norteamericanos radicados en Texas, el ministro de Relaciones Exteriores de México, don Lucas Alamán, le pidió al Congreso mexicano que prohibiera la inmigración extranjera de ese origen. Pero ya era tarde. El proceso de saqueo territorial de México estaba por comenzar. En 1835, apenas 3 años después de aquel pedido, los mexicanos perdían 4 gigantescos estados: Texas, Nuevo México, Arizona y California. Entre 1835 y 1846, México perdió alrededor de 1.400.000 kilómetros cuadrados, casi la mitad de su territorio. Lo primero que hicieron los demócratas y colonizadores norteamericanos con sus flamantes estados fue restablecer la esclavitud.
En el marco de los ecos políticos de la lucha por la unidad latinoamericana, en 1856, Chile, Perú y Ecuador firman un llamado Tratado Continental, bastante hostil a la política exterior norteamericana. Desde el Río de la Plata se generaron dos posiciones abiertamente contradictorias. La primera fue expresada por el gobierno de la Confederación Argentina, con capital en Paraná. Más concretamente por el vicepresidente en ejercicio, el general Juan Esteban Pedernera, y por el secretario de la Presidencia, el genial poeta José Hernández. Este gobierno representaba a todas las provincias argentinas, con excepción de la provincia de Buenos Aires, que desde la caída de Rosas se había declarado independiente, para seguir usufructuando la campaña, la ciudad y el puerto en su exclusivo beneficio. El general Pedernera respondió a la propuesta de tratado afirmando que la República Argentina sería, una vez más, el primer soldado que se presente para sostener el honor y la dignidad de la causa americana. Una semana más tarde, ese gobierno se disolvía y mediante un simulacro electoral, la provincia de Buenos Aires haría presidente a Bartolomé Mitre. 11 meses más tarde, el ministro plenipotenciario del Perú le preguntaba al gobierno de Mitre sobre el tratado. La respuesta le llegaría por medio del ministro Rufino de Lizalde. La América Independiente es una entidad política que no existe ni es posible constituir, le decía sin más. Un nuevo Congreso americano se llevó a cabo en Lima a comienzos de 1864. Un poco desconectado de la realidad, Domingo Faustino Sarmiento, amigo de Mitre, viaja al Congreso invocando una imprecisa representación argentina, un evento que, para su amigo, se organizaba por odio a la democracia norteamericana. El presidente Mitre lo desautoriza. Usted parece haber olvidado la historia del pretendido Congreso. Bolívar lo inventó para dominar a la América y el móvil egoísta que lo aconsejó mató la idea por 40 años. Y ya se sabe, Mitre era tan incapaz de matar ideas como de crearlas, aunque se consolaría matando hombres, mujeres y niños en el Paraguay. En el tramo final del siglo XIX se consolida el proceso de balcanización de la nación latinoamericana. El mercado mundial en la época de mayor prosperidad de toda la historia del capitalismo europeo permite a los nuevos estados gozar de cierta estabilidad. Se forman clases asociadas al comercio de exportación y beneficiadas por el sistema. Se confeccionan escudos, símbolos, monedas, mapas, uniformes, estampillas y textos de historia nacionales tan contrahechos como las mutiladas geografías. El programa que Simón Bolívar había comenzado en Panamá en 1826 va a concluir definitivamente en 1903, también en Panamá, convertida de cuna en sepulcro de la bandera bolivariana. Para construir el canal interoceánico contra la voluntad del Senado colombiano, el imperialismo norteamericano le arrebató a ese país su provincia norteña y le anunció al mundo el nacimiento de una nueva soberanía. Del Congreso de Panamá al Canal de Panamá. Yo creo que ese fue uno de los mayores dramas de Bolívar. Saber en vida, cuando ya no le quedaba mucho tiempo, que lo que él imaginaba no iba a ser. Por lo menos no iba a ser en lo inmediato. La disolución de la Gran Colombia confirma esto. Lo que Bolívar estaba reconociendo, aún entre agravios, era que el sueño iba a quedar inconcluso. América Latina ya estaba en condiciones de realizar un balance de los primeros 100 años de su era independiente. Todas las fuerzas que Bolívar había logrado reunir a su alrededor para consumar la independencia se disolvieron cuando pretendió construir la unidad de los estados recién emancipados. Las mismas oligarquías regionales que habían sostenido con hombres y recursos a los ejércitos libertadores se volvieron en contra de ese sueño de unidad cuando observaron que el comercio libre ya estaba garantizado. De esa disgregación nacen las pequeñas patrias, pavoneándose con ejércitos sin armas,
aduanas de bajas tarifas, territorios desolados, monedas siempre devaluadas y muy prolijas y coloreadas fronteras. De ese fenómeno, digamos, del imperialismo de la segunda mitad del siglo XIX y del triunfo del capitalismo dependiente y de las oligarquías monoproductoras, nace la argentinidad, la chilenidad, nace Bolivia, nace Paraguay. Ese hecho va a estar sustentado por un aparato pedagógico y cultural. El general Roca en la Argentina, Rui Barbosa en el Brasil, Rafael Núñez en Colombia, Santa María en Chile, Porfirio Díaz en México, Alfaro en Ecuador, el coronel Latorre en Uruguay, Guzmán Blanco en Venezuela son quienes instauran el reinado de la prosperidad agraria o minera y la hegemonía del positivismo. Todo el continente se resumía en 20 puertos francos, 20 abastecedores del mercado mundial. El consumo interno estaba reducido a su mínima expresión, salvo una o dos ciudades importantes por cada estado, y este mercado interno era abastecido por los productos industriales de las metrópolis y, lo que no era menos deformante, también por sus productos culturales. En todas las capitales latinoamericanas se construían bulevares y el ferrocarril irrumpía solemnemente, la aristocracia positivista se dejaba crecer las patillas a lo Bonaparte, el falso gótico, el pseudo corintio y un horrendo estilo pompeyano alimentaban las apetencias estéticas del refinamiento continental. El soplo épico de la tradición hispano-criolla alcanzó a vivir en la juventud de Rubén Darío. El nicaragüense cantó entonces a la unidad centroamericana, pero después fue absorbido por la simbología versallesca y el lirismo apolítico. De los escritores de esta generación, solo José Martí se transfiguró en héroe, rara síntesis de poeta y soldado. Pero vamos al origen del latinoamericanismo. El asunto empieza con el Ariel de Rodó. El tipo lo escribe en febrero del 900. Ella tenía una preocupación por América Latina en su conjunto. Y entonces el tema del Ariel es la despedida de un profesor a sus alumnos y les dice que cada nueva generación tiene que inventar una nueva historia. Y entonces él quiere ayudarlos a pensar qué puede ser la idea nueva. Y en el fondo es una reflexión sobre Estados Unidos y América Latina. Asumir nuevamente como horizonte, nada más que eso, de que solo es posible la vida latinoamericana si logra recuperar un horizonte común. Al mismo tiempo, en la otra orilla del Río de la Plata, parecía revivir la tradición latinoamericana de la mano de Manuel Ugarte, un bonaerense que abandonaba la vida literaria para consumir su patrimonio en una gran campaña por la unidad continental. Hacia 1910, la ideología bolivariana parecía poco menos que extinguida. De las armas a la diplomacia, de la diplomacia a la literatura. El sueño de Bolívar no había hecho más que retroceder a lo largo del siglo. La balcanización no solo había quebrado los antiguos vínculos y forjado la imponente ficción de los nuevos estados, sino que, además, Europa atraía con su poder magnético a los mejores espíritus de la nación latinoamericana y los alejaba de sus patrias chicas. La respuesta que tuvimos fue una acción muy intensa y eficaz de las potencias extracoloniales para hacer que la América Latina se balcanizara, digamos, como los Balcanes europeos, exactamente, se astillara. Bueno, el caso más evidente y más cercano que tenemos es Uruguay, que es un país que es hijo de los gabinetes de Canning, como colchón entre Argentina y Brasil. Todo parecía perdido. Es en ese momento cuando Porfirio Díaz cae como un fruto podrido y los peones de Emiliano Zapata montan en sus caballos.
es el comienzo de la Revolución Mexicana. La América bolivariana vuelve a las armas.